rico es el café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Guillo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante: los mitos sobre las clínicas y centros de salud mental. Para tal fin, tengo una invitada muy especial. Es mi estudiante en estos momentos, residente de tercer año de psiquiatría, ya casi psiquiatra, la doctora María José Mendoza. Bienvenida, mi doctora. Gracias, profe. Un placer estar con usted. Un gusto. Bueno, como hice la introducción, vamos a hablar de los mitos de los centros de salud mental, que al fin y al cabo, lamentablemente, pues, fueron desprestigiados por muchos años por la televisión, por Hollywood, por el cine, porque, bueno, pues era atractivo hacer películas sobre centros psiquiátricos y lo veían como lúgubres, tenebrosos, donde estaban asesinos, personas que hacían incluso delincuentes, ¿no? Pero eso está muy alejado de la realidad, y con María José vamos a hablar hoy sobre lo alejado que está en la realidad lo que en su momento se llamó manicomios por mucho tiempo, y que hoy en día ha quedado eso en la retina de las personas. Claro, sí, definitivamente hablar de lo que fueron, lo que son y lo que la sociedad actualmente piensa de los centros de salud mental es muy importante, porque son unas instituciones de las cuales nosotros día a día echamos mano y nos ayuda a tratar esta parte grave de la enfermedad mental, esta parte severa de la salud mental, en donde a veces no tenemos otras alternativas como médicos, sino darle a las enfermedades severas el tratamiento severo que merecen, y no severo en cuanto a castigo o en cuanto a reclusión o cuanto a aislamiento como se veía antes en los manicomios, sino a un manejo integral, oportuno, y como vamos a estar mencionando ahorita, en donde ya se echa más la integralidad y más la humanidad hacia la persona que está enferma y que necesita de nuestra ayuda. Sí, que realmente es un centro de cuidados. Así es. Más que incluso un hospital, como se le quiere llamar. Fíjate, María José, que siempre que a una persona le dicen que va a ir al psiquiatra, se le ponen los pelos de punta, de que yo no estoy loco. Sí. Y tampoco al psicólogo, como decía el doctor Alex González, que seguramente va a ver este podcast. Médico y psiquiatra decía: al psicólogo van los que están medio locos y al psiquiatra los locos enteros. Eso queriendo decir que la gente tiene esa idea en la cabeza, ¿verdad? Sí. Y peor aún si tú le dices a una persona que la vas a hospitalizar en una clínica psiquiátrica. Esa persona se pone contra las paredes porque se asusta, porque tiene la imagen de ese lugar feo que mostraban en las películas. Pero eso cambió totalmente. De pronto nunca fue así como lo mostraron, pero hoy en día es totalmente diferente. Entonces, cuando a una persona se le va a decir que se va a internar en una clínica psiquiátrica, ¿cómo se le debería decir? ¿Cuál sería la mejor forma de decirlo? Pues funciona mucho a las personas que no tienen mucho conocimiento acerca de los procesos en salud mental y que apenas se están enfrentando a un diagnóstico en salud mental. Hacer comparaciones ayuda a veces mucho con la medicina, y sobre todo en la parte de la salud mental, hacer comparaciones con la medicina general o las enfermedades generales. Sirve mucho hacer comparaciones y decirle que hay veces que hay enfermedades severas como el infarto agudo del miocardio, en donde el paciente tiene síntomas agudos, dolor de pecho, sensación inminente de muerte, y a un síntoma agudo y a un síntoma así de severo se le da el tratamiento oportuno. El paciente va a la urgencia, se hospitaliza en una unidad de cuidados intensivos si lo requiere, y se le hace el tratamiento agudo como así lo requiera. Funciona mucho en salud mental cuando un paciente tiene una condición severa para ser hospitalizado, decirle que acá está en juego también su vida, que una depresión, que una alteración en el afecto, que una alteración en la conexión básica con el entorno y la realidad pueden llevar a consecuencias fatales como la muerte. Una depresión puede escalar a una idea suicida y a un intento suicida, y que estas cosas a veces no son fáciles de manejar poniendo de nuestra parte. Estas cosas a veces no son fáciles de manejar con ayuda de grupos de apoyo, sino que a veces se merecen, así como cuando un paciente tiene un dolor tipo infarto agudo del miocardio, merecen la atención aguda y oportuna
y muchas veces esto solo se da y solo se encuentra con una guía constante en un centro de salud mental. Esas comparaciones a veces sirven porque es hacerle ver a los pacientes lo grave y las consecuencias graves que puede llevar a tener una enfermedad en salud mental, que así como el infarto del miocardio conduce a una muerte inminente, una depresión también no lo puede hacer. Entonces, me parece que es una forma de acercar al paciente a la realidad de las consecuencias que da una enfermedad de salud mental y de no tratarlas de manera oportuna y con la severidad que a veces merecen. Ya que mencionaste algunos casos en los que se hospitaliza, ¿cuáles son las principales razones por las que una persona que tenga un trastorno mental debe ir a ser internada en un centro de salud mental? Digo porque pues hay condiciones que se pueden manejar ambulatoriamente. Claro. ¿Cuáles requieren? Las más comunes. Definitivamente, primero, dejar claro que las hospitalizaciones generalmente en salud mental las hacemos de manera voluntaria. Los pacientes, ningún paciente es obligado o tomado por la fuerza a ser hospitalizado. Siempre se le explican los pros y los contras de esta hospitalización, los beneficios que va a tener para su vida a largo plazo. Y las condiciones principales en las cuales uno indica una hospitalización en salud mental es cuando uno está en riesgo la vida del paciente, un riesgo inminente, una idea suicida, por ejemplo, bastante estructurada, un intento suicida. También cuando hay alteración de la conexión básica con el entorno, el paciente de pronto se aleja de la realidad, en esta crisis psicótica, por ejemplo, que vemos en las esquizofrenias, en los trastornos bipolares, en las intoxicaciones por consumo de sustancias, también cuando hay riesgo de heteroagresividad o de daño al entorno donde está el paciente, es una indicación también inminente de hacer una hospitalización en salud mental, cuando se puede destruir de pronto las propiedades o puede hacerle daño a las otras personas, principalmente son las causas para hacer una hospitalización de urgencia por salud mental. Y pues siempre recalcar que se trata en la medida de lo posible hacerla de manera voluntaria con el paciente que lo requiera. O sea que en esa orden de idea hay evidentemente unas condiciones en que decir hay que hospitalizar, no hay otra. Por ejemplo, una persona que tiene un riesgo de suicida inminente, pues hay que hospitalizarlo. El que esté psicótico partiendo cosas, hay que hospitalizarlo. No hay como otra opción, ¿cierto? Pero hay otras condiciones en las que es relativo la internación, porque tú dices, puedo hacerlo ambulatorio o puede ser hospitalario, pero yo te recomiendo que sea hospitalario. Por ejemplo, los casos en que las personas no pueden dejar de consumir porque tienen una dependencia muy fuerte y en la calle no lo pueden hacer, entonces en un centro de esto lo van a poder lograr. O por ejemplo, cuando hay que cambiar la medicación por otra porque no le ha hecho efecto y hay que como evaluarla a corto plazo, eso se puede hacer ambulatorio, pero a veces se sugiere que se haga en una clínica de salud mental, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo son estas clínicas hoy en día? Porque yo vuelvo y repito, hay mucha énfasis en que la gente tiene una idea muy, muy errada y equivocada de lo que son las clínicas. ¿Cómo son? Claro. Afortunadamente yo tengo el privilegio de conocer esta psiquiatría más contemporánea, claro, en donde los centros de salud mental realmente nunca he tenido la oportunidad de conocerlos como en las películas. Para mí lo de las películas es 100% ficción, pero pues tal vez psiquiatras más antiguos sí tienen otro tipo de experiencias. Sin embargo, las que yo tengo han sido muy buenas, muy gratificantes, en donde se hace un tratamiento integral, en donde se permite al paciente estar involucrado con su familia, con terapistas, con los médicos generales, los psiquiatras, en espacios abiertos, nada de espacios confinados, en lugares donde se permite la distracción de una manera sana. Se hacen terapias con música, con actividad física, terapias con arte. Entonces, realmente estos centros de confinamiento oscuros, de tortura que vemos en las películas, pues no es nada parecido a lo que realmente tenemos hoy. Sí es verdad que tenemos algunas reglas con respecto al aislamiento de pacientes, pero es para su seguridad y para su estabilidad, para lograr más rápidamente una estabilidad mental. Pero realmente si tuviéramos la oportunidad todos de ver cómo es un centro de salud mental, nos podemos dar cuenta que es una habitación de hospitalización igual a la de una hospitalización general. Tiene su cama, tiene su lugar de descanso para los familiares, su baño, son sus espacios para distracción, pero no es nada alejado
a lo que conocemos de los hospitales generales. De hecho, hay algunas instituciones que tienen hasta hotelería, como llamamos nosotros, y que tienen televisor en la habitación, servicio al cuarto, nevera. O sea, realmente están en un lugar en donde se puede, lo que antes le decían clínicas de reposo, que se oye feo, pero realmente muchas personas que van buscando tranquilidad en estos lugares, aislarse del entorno, van a encontrar lugares donde pueden hacer ejercicio, donde pueden jugar, donde pueden hablar con los demás pacientes, pueden relajarse en algún momento, tienen su habitación con climatizadas, con lugares de estación, pero también entonces, no se nos puede olvidar que así como hay enfermedades graves en que necesitan unidades de cuidado intensivo en los hospitales generales, en las clínicas hay algo que le llaman cuidado agudo, donde los pacientes que están muy mal, que se pueden hacer daño, van a ir a esos lugares donde hay una máxima vigilancia. ¿Cómo funciona más o menos eso? Los lugares, esos lugares específicos que tienen las clínicas, lo llamamos como, centros o salas de cuidados agudos o centros de contención, porque son momentos en los que los pacientes pueden tener condiciones como mayor irritabilidad, mayores picos de agresividad, de tendencia a la agitación psicomotriz. Entonces, en esos momentos tenemos que salvaguardar la integridad principal del paciente porque se puede autolesionar, y también la del equipo que lo está tratando, los terapeutas, los médicos, los psiquiatras, porque pueden salir lesionados. Son unas salas de hospitalización como la urgencia, en donde hay camillas, cubículos, están, eso sí, todos monitorizados y visibles al personal, no están encerrados en una habitación, no es una habitación unipersonal, sino una sala general en donde están las camillas, siempre permitiendo la vigilancia y la observación tanto por cámaras como de manera presencial de las personas que están, de los enfermeros, de los médicos y los psiquiatras, y también se garantiza que en algunas ocasiones las camillas sean seguras, no tenga al alcance objetos con los que se pueda hacer daño, que no tenga de pronto acceso a cordones, a sábanas, con las cuales todos estos objetos pueden ser en algún momento utilizados para autolesionarse. Entonces siempre se garantiza eso. Estos lugares, sí, en algunas situaciones las personas tienen recuerdos o malos recuerdos, por así decirlo, de estas zonas agudas, pero es que realmente vale mucho más cuidar y salvaguardar la integridad del paciente en el momento agudo. Y en las guías y lo que estudiamos a lo largo de la carrera, se postula que sea el menor tiempo posible el cual el paciente esté en estos lugares agudos, de 24 a 72 horas. Entonces, pues, a veces es necesario, pero tampoco son tan de ciencia ficción como lo proponen las películas. Y ahora que usted está mencionando el tema de que muchas personas tienen malos recuerdos de esa experiencia que vivieron, pero yo me pongo a pensar, una persona que ha estado en unidad de cuidados intensivos de medicina general, que está conectada a aparatos y esto, también tiene una mala experiencia de eso. O sea, no es que eso sea chévere, pero lo lleva a un plano diferente, lo mira de una manera diferente. Es que estaba grave, necesitaba eso. Sí. Lo mismo pasa acá. Claro. Lo que pasa es que como está el estigma alrededor de la salud mental y mitos, y como parte de este podcast que estamos haciendo, de esta conversación, es de tumbar esos mitos. Hay otro muy común, y es que si es verdad que los pacientes pasan dopados en las clínicas psiquiátricas, que los meten ahí para doparlo y pasan como zombies caminando, sí. O es un mito más, claro, seguro, ¿no? Claro. Sí, definitivamente no buscamos eso en los pacientes, buscamos que estén lo más alertas posibles, con las dosis mínimas efectivas que puedan garantizar una mayor evolución más rápidamente, pero que no estén dopados, porque definitivamente con un paciente dopado no podemos trabajar, no podemos hacer la parte psicoterapéutica, que es el complemento perfecto para la parte psicofarmacológica, porque actualmente velamos por eso, por un tratamiento dual siempre, tanto psicofármacos como psicoterapia. O sea que en esos lugares, en las unidades de salud mental, no solamente se va a recibir tratamiento farmacológico, sino también psicoterapia. Por supuesto. Porque eso la gente no lo sabe, ¿cierto? Así es. ¿Cómo se enfoca en esa psicoterapia? ¿Cómo se trabaja? Teniendo en cuenta pues las necesidades del paciente y y los servicios que brindemos en los diferentes centros de salud mental.
Por ejemplo, si es un paciente con trastorno por consumo de sustancias, tratamos de orientar terapias grupales, terapias motivacionales con terapistas que tengan experiencia en adicciones. También mostrarles en la terapia de grupo las experiencias de cada uno de los pacientes ayuda a cómo avanzar en el proceso. Pero de pronto si es algo más individualizado, un proceso más individualizado, por ejemplo, como una depresión, algún paciente que se hospitalizó por una idea suicida franca, severa o incluso un intento de suicidio, hacemos también psicoterapias más individualizadas en compañía de una psicóloga que le dedica tiempo a la semana al paciente para poder avanzar en el proceso. Definitivamente no es, y volvemos y repetimos, no es el objetivo de tener a nuestros pacientes dopados, porque si no, no podríamos hacer este tratamiento conjunto. Hay una modalidad que existe en las unidades de salud mental que no existe en otras clínicas, es algo que le llaman hospital día, que realmente el nombre es internación parcial, pero le llaman coloquialmente hospital día, hospital de día. ¿Para qué sirven estas hospitalizaciones de día y cómo funcionan? Bueno, estas hospitalizaciones día o hospitalizaciones parciales consisten en que los pacientes tienen todo un día de ir a la clínica y tienen la facultad, o tienen, por decirlo así, ya están más comprometidos con el proceso y van y duermen en sus casas. Se les hace un proceso de terapia intensivo, reciben actividades, reciben los medicamentos en el día en la clínica, pero en la noche pueden ir a su casa. Es como lo mejor de dos mundos. Claro. Vamos recibiendo enseguida al mismo tiempo la terapia intensiva que se hace en la hospitalización general, pero también pueden estar los pacientes más involucrados en sus relaciones afectivas, sociales y familiares en la casa, porque van a dormir a la casa. ¿Para quién va dirigido principalmente? Para estos pacientes que ya han hecho un proceso de pronto de hospitalización completa en unidad de salud mental y que ya están un poco más listos para enfrentar la vida en sociedad, por así decirlo, enfrentar las situaciones estresantes del día a día que están afuera, porque de todos modos la unidad de salud mental es un espacio en donde se hace una contención, también se aleja al paciente como medida terapéutica. Entonces el paciente pues ya está más preparado para volver al estrés y a la vida en sociedad, por así decirlo, pero de todos modos en el hospital día se pueden afinar algunos detalles terapéuticos y farmacológicos, permitiéndole al paciente ya empezar a integrarse en las otras esferas de su vida, no solo mejoría de su salud, sino también mejoría e integración en su parte social, familiar. Y bueno, es un programa que de verdad es muy interesante y que de los cuales actualmente podemos echar mano para también aquellos pacientes que no tengan una enfermedad en salud mental severa, pero que sí requieran una atención constante y vigilante. O sea que es como desescalar, ¿no? Se hospitaliza, pasa a hospital día y después pasa un proceso ambulatorio en el que van a consulta, con psicología, con psiquiatría, y no de golpe se saca al paciente de la internación y vuelve a la vida, porque puede recaer muy rápidamente, ¿no? Porque está en un lugar protegido donde se le está haciendo unos procesos y sale a un lugar donde está. Y esto se ve mucho también cuando se trabaja con adicciones, ¿no? De que como las hospitalizaciones para adicciones son tan prolongadas, se echa mano del hospital día para que no sea la internación completa todo el tiempo, sino que se vaya desescalonando. ¿Qué anécdotas usted nos puede contar de que más le haya llamado la atención en su formación, que haya vivido en una de estas unidades? ¿Así? Pues definitivamente para todos a veces es muy impactante los procesos de agitaciones, la parte de agitación psicomotriz en los pacientes a veces es muy difícil de ver porque no estamos acostumbrados en medicina general. Cuando salimos no estamos acostumbrados de pronto a cómo manejar esto, a cómo tratarlo, y he tenido la oportunidad aquí en Cartagena en centros muy buenos de ver cómo se hace una contención mecánica, por así decirlo, limpia, perfecta, en donde el paciente no sufre, en donde el paciente entiende, y los mismos auxiliares de enfermería están tan entrenados que son capaces de una forma no agresiva, de una forma haciéndole ver al paciente que está en un momento de crisis, contenerlo físicamente, es sujetarlo a una camilla porque está el riesgo de que pueda hacerle daño a otra persona o hacerse daño a sí mismo, y inmovilizarlo, y por decirlo así, en ese momento es salvarle la vida, en ese momento es como
contenerlo y evitar de que se haga daño a él o a cualquier otra persona. Y hacer como esa transformación de que en las películas se ve que es como un castigo, una tortura. Ay, sí, sujetamos al paciente, lo agarramos, lo amarramos. Y ver cómo, desde el punto de vista profesional, se puede llevar a un proceso terapéutico, me parece que es darle una vuelta a la psiquiatría. Así es. Y entender que es un proceso terapéutico, la sujeción es un proceso terapéutico, es un proceso que busca preservar la vida de la persona. Lo que pasa es que lo vemos con la lupa del estigma, porque si nosotros no podemos a analizar lo que hace un cirujano cuando le hace una cirugía a una persona donde hay tanta sangre, uno diría, pero qué bárbaro es, pero la gente lo ve normal porque sabe que le está salvando la vida. Acá es lo mismo. O sea, no se sujeta a una persona para torturarlo ni para castigarlo, sino para salvarle la vida. Le puede hacer daño y hay que verlo de esa manera. O sea, si lo comparamos con otras especialidades de la medicina. Bueno, yo sé que muchas personas que nos están viendo y escuchando, de pronto algún familiar o a ellos mismos le han propuesto una hospitalización en psiquiatría y tienen la duda de decidir si sí o no. ¿Qué les diría usted a esa persona para convencerlo? Bueno, definitivamente hacerle ver las consecuencias que tiene un problema en salud mental. A veces, por el mismo estigma en salud mental, creemos que las enfermedades en salud mental las podemos manejar poniendo de nuestra parte, escuchando música que nos relaje. Libros de autoayuda. Libros de autoayuda, sí, escuchando podcasts, que todos son muy buenos. Así es. Pero hay cosas que definitivamente no se pueden manejar con estas autoayudas que son muy buenas, y mostrarle las consecuencias que tenemos al no tratar una enfermedad mental grave, que es la muerte. Definitivamente, aunque suene rudo y seco, una enfermedad mental grave puede conllevar a la muerte de diferentes maneras, no solo el suicidio, sino también en un brote psicótico, a de pronto salir corriendo y atravesárnosles a un carro y morir de un accidente automovilístico, o de pronto de cometer una imprudencia y tomarnos, pensando que era agua, tomarnos una copa veneno de cloro o un veneno y tener una muerte por un envenenamiento. Entonces, una sobredosis de sustancia o de medicamento. Así es. Entonces, definitivamente, psicoeducar en las consecuencias que trae la enfermedad mental severa me parece que es una de las buenas opciones para hacerle al paciente que a las enfermedades mentales severas hay que darles un tratamiento severo, y la forma más fácil que tenemos en psiquiatría para ayudarlos rápidamente es la hospitalización en centros de salud mental. Bueno, mi doctora, ya vamos llegando al final de este podcast. Muchas gracias por esa ambientación que nos acaba de hacer. Yo creo que a todos les quedó muy claro. No sé si quiere decir algo adicional. Pues muchas gracias por la invitación. Estos espacios son muy bonitos, profe, porque nos ayudan a conversar acerca de qué tenemos actualmente en psiquiatría, y que si bien en el pasado era muy sombrío y muy tenebroso pensar en hospitalizarnos en una unidad de salud mental, yo creo que ahorita podríamos pensarlo como el comienzo de una nueva etapa. De una nueva vida. Así es. Bueno, ya saben, a todos los que nos están escuchando, las clínicas o unidades de salud mental en estos momentos son casi hoteles. Tienen habitaciones unipersonales con televisión, con neveras para tener cosas, espacios de recreación, de deporte. O sea, son algo que te va a ayudar mucho realmente a llevar mejor y a solucionar mejor tus problemas de salud mental. Yo me quedo aquí tomando en mi café y nos vemos en un próximo episodio.